tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Me inclino a ti, Señor. Tú eres el todo de mi alma, quien me sostiene.
Buenas tardes, amada iglesia. Es un placer saludarte. Es un placer poder compartir este momento con vos, ¿sí? Con cada uno de ustedes en sus hogares. Vamos a compartir una lección más, ¿sí? Como lo hacemos todos los jueves, de este libro que venimos llevando a cabo, ¿sí? Que es el máximo nivel, alcanzando el máximo nivel como cristianos, como hijos de Dios, ¿sí? Y vamos a compartir la lección que nos corresponde en este día. Vamos a compartir, voy a intentar compartirlo de la manera más clara y sencilla para que esto pueda ser de bendición para tu vida como lo fue para la mía. Sí, pero antes de comenzar vamos a orar para poder pedir dirección al Espíritu Santo, para poder pedirle dirección a nuestro Señor, que sea Él quien hable, que sea Él quien traiga revelación a tu vida y que lo que vamos a compartir en este momento no tan solo sean palabras mías o palabras escritas del autor de esta lección, sino que realmente sea la voz del Espíritu Santo hablando a tu vida, ¿sí? Y trayendo quizás revelación, ¿sí? Quizás trayendo algunas pautas de cambio para nosotros y para poder corregir estas cosas que nos llevan, ¿sí? a no poder alcanzar nuestro máximo nivel como hijos de Dios. Y creo que aún en medio de esta situación que estamos viviendo como población mundial, ¿sí? Lo que es esta pandemia, ¿sí? Dentro de esta situación nos seguimos desarrollando como hijos de Dios, seguimos buscando su guía y su dirección para ser cada día más parecido, ¿sí? a la plenitud de Cristo, a la medida de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a orar. Si te pido que en el lugar donde estés inclines tu rostro y puedas presentar tu vida delante de nuestro Dios. Y Padre, te damos gracias, papá, por tu bendición diaria. Padre, te damos gracias porque día a día, papá, sabemos que tu mano nos cuida, sabemos que estás con nosotros, sabemos que nos rodea, Padre, y sabemos que lo que leemos en tu palabra es verdad. Todas las promesas, papá, todas aquellas cosas que nos dices, papá, son reales en nuestras vidas y por ello te damos gracias. Te damos gracias también, Padre, por poder compartir este tiempo, este momento, por poder tener estos canales de comunicación, Padre, estos medios de comunicación en los cuales de una u otra manera tu iglesia sigue conectada. Padre, tu iglesia sigue en crecimiento y aún, papá, sé que nos desafías con cada palabra que podemos compartir. Padre, bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, papá, que se encuentra presente en esta conexión y aún aquellos, Padre, que quizás puedan verla después, Padre, quiero pedirte de que siempre seas tú el que hables, Padre, que no sean mis palabras, que no sean las palabras escritas aquí, Padre, sino que sea tu Espíritu Santo, papá, hablándonos a cada uno de nosotros. Entregamos, papá, este momento en tus manos, papá, pidiéndote que nos acompañes, papá, y que nos guíes y nos hables. Gracias por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, te voy a invitar a que si no tenés tu libro, puedas ir a buscarlo. Si no tenés el libro, puedas escuchar, ¿sí? Voy a pegarme bastante al libro, ¿sí? Así que si escuchás va a ser como si lo leyeras, porque voy a compartirlo para que no se pierda nada, ¿sí? Pero bueno, si lo tenés, sería lindo que puedas tenerlo en tu mano, al igual que tu Biblia, ¿sí? La lección que hoy nos toca compartir es la lección número 42, ¿sí? El título es ignorancia, ¿sí? Una palabra que quizás a veces es fuerte, pero me gusta mucho la forma en que se aborda este tema, ¿sí? Y también considero que es muy amplio la forma en que se lo puede abordar. Y tomé la decisión de buscar, ¿sí? El significado de esta palabra, la cual quiero compartir con vos, ¿sí? Para que nos traiga también un poquito de revelación, ¿sí? Si quizás tenemos una definición no muy concreta de esto, poder tener una definición un poco más concreta, ¿sí? Y lo que decía el diccionario es que no tiene instrucción, o sea, la ignorancia o una persona ignorante no tiene instrucción, o sea, no tiene enseñanza, ¿sí? O que no tiene conocimiento, ¿sí? Abajo tenemos un refrán español que dice: si el necio no fuese al mercado, no se vendería lo malo. Yo intentaba imaginarme esto, ¿no? Y a veces pensaba, ¿no? en que por ahí quizás en una góndola de supermercado podemos encontrar algún producto vencido y una persona necia quizás no controla, ¿sí? Lo que es la fecha de vencimiento
y se lo lleva a su casa y aún lo consume, y quizás al consumirlo se da cuenta de que está vencido. Y creo que personas que sí controlan esto muchas veces hasta tienen la oportunidad de denunciarlo en el momento, y bueno, no llevarse un producto vencido, no pagar algo malo, y también poder ayudar y salvar quizás al resto de las personas que están comprando en ese supermercado. Se me venía como esta situación a la mente cuando leía esta pequeña frase. Sí, luego tenemos una historia, es un resumen de un cuento, sí, que lo voy a leer rápidamente. Sí, en algunas partes la voy a parafrasear como para que quede claro quizás la idea. Se llama Vestido Invisible. Dice: antiguamente vivía un rey que se preocupaba mucho por su vestuario. Un día, dos charlatanes, ¿sí?, le dijeron que podían fabricar la tela más suave y delicada que existía, añadiéndole a la tela la capacidad de ser invisible a los estúpidos o incapaces de ejercer su cargo. Por supuesto que tal prenda no existía. Ellos pretendían quedarse con los materiales y el dinero que solicitaban para su confección. El emperador, que se sentía inseguro de su capacidad, mandó a dos hombres de confianza para que la valoraran primeramente. Inmediatamente ambos comenzaron a alabar a la misma, o sea, alabar a la tela, ¿sí?, al vestido, porque no querían demostrar, ¿sí?, la supuesta incapacidad para ejercer su cargo. O sea, estas dos personas que tenían conocimiento, seguramente por algo el rey las envió, seguían este juego, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas personas habían dicho de que solamente las personas que eran tontas y que no eran capaces de llevar adelante el cargo, en este caso, como dice acá, de rey, si eran quienes no la veían, ¿sí? Entonces dice que, bueno, ellos comenzaron a demostrar una supuesta, para no demostrar esta supuesta incapacidad de ejercer su cargo, y así toda la ciudad estaba ansiosa por ver la prenda para demostrar cuáles eran los verdaderos estúpidos. El emperador se vistió con la inventada prenda con ayuda de los estafadores y salió a mostrarla a los pobladores de la ciudad, no admitiendo que no la veían, pues tenían miedo de admitir que eran estúpidos y unos ineptos, ¿sí? Todas las personas, a pesar de no ver nada, alabaron el traje para demostrar su capacidad de inteligencia, hasta que un niño gritó: «El emperador va desnudo». Las personas empezaron a murmurar lo que el niño decía. El emperador escuchó y se dio cuenta de que era verdad. Avergonzado, terminó el desfile. Es una situación, ¿no? Hay que imaginársela un poco, ¿no? Pero entender cómo muchas veces, si la ignorancia sí puede perjudicarnos a tal punto que, bueno, llega quizás un niño, que dicen que siempre dicen la verdad, y nos traen revelación de esta forma. Las preguntas que tenemos para respondernos, y esto sería bueno que puedas pensarlo en tu casa y responderte, son las siguientes. Dice: ¿por qué el diablo prefiere que ignoremos el mundo espiritual? ¿Puedes enumerar algunas de las cosas en las que demostramos ignorancia espiritual? ¿Cómo podemos ser más sabios y menos ignorantes? Vamos a ir a 2 Corintios 2, 10 y 11, ¿sí? Y vamos a leer las palabras del apóstol Pablo, que dice: «A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas». Luego tenemos el versículo en Oseas 4:6, que dice: «Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos». Y el último versículo que nos cita aquí el libro está en Marcos 12:24 y dice: «Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: no erráis por esto,
porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. A mí hay algo que me gustó mucho del primer versículo, ¿sí? Que es en 2 Corintios 2, 10 y 11, ¿sí? Y que lo relacioné mucho con el refrán español que tenemos al principio que dice: si el necio no fuese al mercado, no se vendería lo malo, ¿sí? ¿Por qué me llevó mucho a este refrán? Por la palabrita necio. Si uno busca la definición de necio en el diccionario, si encontramos que la palabra necio va a parar, sí, a lo que es ser ignorante, pero también dice que no sabe lo que podía o lo que debía saber, ¿sí? Y también al necio se lo marcan a las personas que son tercas en su actitud, o sea, personas que de repente saben que hay algo que está mal, saben que hay algo que no deben hacer, pero al ser tercos lo hacen. Esas personas también, ¿sí?, se definen como necias según el diccionario. Entonces yo buscaba, digo, bueno, si hay una persona necia, ¿cuál sería el contrapunto o cuál sería el antónimo de la palabra necia? ¿Sí? Y esta palabra es la sensatez, es ser sensatos, ¿sí?, o prudentes. Y la definición decía que piensa y se comporta con buen juicio y prudencia. En este primer versículo vemos al apóstol Pablo que habla del perdón, ¿sí?, que incluso dice, ¿no? De hecho, si hay algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo. Y me encanta acá lo que dice, porque dice: para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Yo lo tomo como que él sabía que tenía que perdonar, ¿sí? Y sin importar qué puede ser todo lo que haya pasado, sabía que era vital el perdón, porque él sabía que el diablo podía utilizar, ¿sí?, como herramienta, ¿sí?, esa falta de perdón para traer división, para traer contiendas, ¿sí?, para traer problemas dentro del pueblo de Dios. Entonces, noto que Pablo aquí es una persona sensata, es una persona sabia, es una persona que sabía lo que tenía que hacer y lo hace. Lo ejecuta sin pretextos, sin poner peros, ¿sí? Lleva adelante el perdón que era necesario. Vamos a seguir la lectura del libro que dice, luego de los versículos bíblicos, dice: hay una realidad espiritual que no debe ser ignorada por los creyentes, nunca. Y es que todas nuestras actitudes tienen un peso en el mundo espiritual, con el que el diablo cuenta para conseguir sus planes de hurtar, matar y destruir. Y esto es lo que hace el apóstol Pablo. Él sabía esto, él sabía que hay cosas que el diablo utiliza para matar, utiliza para de repente derribarnos, ¿sí? Y él, al conocerlas, toma la decisión de perdonar, ¿sí? Él actúa con sensatez, él sabía que tenía que hacerlo y lo hace. Dice en 2 Corintios 2:11, dice, es un pasaje que tiene como contexto el tema del perdón. El apóstol sabía que una actitud de resentimiento, rencor, odio o cualquier otra aparte del perdón, era parte de un plan, una estrategia diabólica para destruir la obra de Dios en su propia vida y en la iglesia. Pablo actúa de una manera sensata. La palabra utilizada en el texto da buena cuenta del asunto, maquinaciones, ¿sí?, cuya definición en el diccionario es acción o plan secreto entre dos o más personas para preparar o manipular algo que normalmente supone beneficio o perjuicio. Esta palabra maquinaciones es la que se utiliza en este versículo, ¿sí? En Oseas 4:6 menciona la falta de conocimiento del pueblo de Dios como la consecuencia directa de su destrucción. La ignorancia consistía en apartarse de Dios, tanto en su devoción como en sus acciones y el desarrollo de sus vidas. Yo acá separé en mi cabeza, ¿sí?, estas dos situaciones, porque en la primera veo una persona que sabe, ¿sí?, considero de que no era ignorante, ¿sí?, que es Pablo, ¿sí?, quien sabe que el perdón era necesario, y yo creo que acá viene un punto muy clave, que quizás el libro no lo dice, pero creo yo que es importante marcarlo, ¿sí?, que sobre esta persona que es Pablo, él tenía un conocimiento,
pero también tuvo una buena actitud, tuvo una actitud sensata, ¿sí? Que fue reconocer lo que debía hacer y lo hizo, ¿sí? Muchas veces, como leíamos al principio cuando les compartía la definición de ignorancia, vemos que a veces la ignorancia no es por elección, ¿sí? No es que yo decido ser ignorante, sino que no he tenido la instrucción, ¿sí? Que no he tenido el conocimiento, que creo es lo que por ahí nos remarca el segundo versículo en Oseas, cuando dice que el pueblo perece por falta de conocimiento, ¿sí? Entonces creo que es importante marcar estas dos situaciones, porque en una vemos a un Pablo que conoce y que podría aún haber sido ignorante actuando de una manera, ¿sí? Como dice acá, de una manera necia, ¿sí? Sin embargo, él prefirió ser una persona sensata, él decidió serlo y tomar, ¿sí? La actitud correcta. Luego en Oseas vemos, ¿sí? Que Dios nos llama a conocer, ¿sí? A conocer su palabra, ¿sí? A conocerlo a él, ¿sí? Porque esta forma de ignorar puede ser también, ¿sí? Algo que nos haga caer, como dice acá, nos haga perecer, ¿sí? Nos haga de repente sufrir consecuencias, las cuales Dios no quiere que suframos, ¿sí? Las cuales se pueden evitar con este conocimiento. Jesús menciona que el motivo del error de los escribas y fariseos era resultado de la ignorancia de dos cosas, ¿sí? Esta parte nos estamos refiriendo al versículo en Marcos 12:24, que lo leímos anteriormente. Estas dos cosas son las escrituras y el poder de Dios. Es decir, no saber lo que Dios dice e ignorar lo que puede hacer. No debemos ignorar que hay un enemigo y que tiene planes de maldad trazado contra nosotros, como tampoco debemos ignorar lo que Dios dice y lo que Dios puede hacer, ¿sí? En este tercer caso que leímos en Marcos 12:24, que es cuando Jesús, como dice acá, ¿no? Le responde, ¿sí? A los escribas y fariseos, ¿sí? Nos habla de ignorar estas dos cosas, lo que dicen las escrituras y el poder de Dios. Nosotros creo que sabemos, adoramos y alabamos a un Dios poderoso, ¿sí? Pero muchas veces no sabemos qué tan poderoso o ignoramos el qué tan poderoso, y muchas veces esto nos lleva a que nuestra fe decaiga. Y aún más si no tenemos conocimiento de las escrituras, aún más si no conocemos cuáles son sus promesas. Y Jesús marca esto, ¿sí? Jesús le dice, ustedes si ignoran esto. Y creo que es importante saber de que si Jesús remarcó esto, es algo que en nuestra vida hoy tiene que ser analizado. Tenemos que ver y entender si realmente ignoramos lo que dicen las escrituras y el poder de Dios. Porque muchas veces ignorar esto nos lleva a cometer errores. Ignorar esto nos lleva de repente a que nuestra fe decaiga. Y creo que en estos tiempos es importante que nuestra fe no decaiga, que aún nuestra fe vaya en aumento. Y un punto vital para que nuestra fe vaya en aumento es la lectura de la palabra de Dios. Lectura la cual debe ser guiada por el Espíritu Santo, ¿sí? No solamente leerla para adquirir conocimiento. La Biblia dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que una espada de doble filo, que llega hasta lo profundo. Entonces, entender que la Biblia no es solamente conocimiento. En la Biblia se encuentra mucha sabiduría. De repente para la vida cotidiana, el día a día, podemos encontrar consejos de vida allí dentro que hasta incluso por ahí nos sorprendemos porque decimos, wow, lo que dice acá es algo que tiene que ver con mi economía, es algo que me sirve para mi diario andar, cómo educar a mis hijos. Pero la Biblia no solamente es conocimiento, la Biblia no solamente es sabiduría humana, sino que hay una revelación del cielo para nosotros y es la que no debemos ignorar. Vamos a seguir con el otro punto, que es ignorancia espiritual. Vamos a leer, voy a saltar acá un poquito el libro y vamos a leer directamente lo que decía C.S. Lewis, ¿sí? Que es de la forma en que él ve las maquinaciones del diablo o cómo el diablo se maneja, ¿sí? Para hacernos caer, ¿no? Porque muchas veces vemos al diablo como algo malo, como algo oscuro, ¿no? Como muchas veces quizás la televisión, que es una gran formadora de nuestra cabeza, de nuestros pensamientos, porque aunque no nos demos cuenta y aunque muchas veces no querramos, la televisión forma un pensamiento aún hasta en el inconsciente nuestro. Entonces de repente vemos al diablo como
el típico, ¿no? Bicho malo, rojo, de cuernos, quizás diente largo. Acá lo describe también con babas de sangre. Si esa es nuestra imaginación del diablo, pero sin embargo este escritor cristiano dice: mi símbolo del infierno es algo así como la burocracia de un estado policía o de las oficinas de una empresa dedicada a negocios verdaderamente sucios, a la que describe como oficinas limpias, alfombradas, con calefacción y bien iluminadas, con hombres tranquilos, de cuello de camisa blanco, con las uñas cortadas y las mejillas bien afeitadas. O sea, él se imagina, ¿no?, el infierno como algo atractivo, como algo en lo cual si vos estás ahí, quizás hasta te sentís cómodo, quizás hasta estás bien, ¿no? Y aquí dice esto, dice: el diablo es experto en el arte de engañar, de esconderse, de tender trampas y hacer que todo lo malo que nos propone parezca algo natural, correcto o hasta incluso justo. El diablo maquilla las cosas de tal manera, ¿sí?, que si nosotros tenemos esta ignorancia espiritual, nos puede parecer que está todo bien. Sin embargo, si el fin de ese camino, como dice muchas veces la palabra, es la muerte. Y me encanta esta frase que viene acá, yo la remarqué, que dice: nadie en su sano juicio se toma el veneno si el frasco está debidamente etiquetado. O sea, si vos tenés un frasco que dice peligro en rojo, ¿no?, veneno, y todas las indicaciones de que es peligroso, de que si lo consumís vas a morir, nadie en su sano juicio, dice acá, nadie realmente pensante va a ir a agarrar, va a abrir ese frasco y lo va a tomar. La única forma de que alguien pueda consumir esa sustancia tan peligrosa, mortífera, es de que de repente esté servida en una jarra, que parezca un jugo rico, un jugo fresquito en un día de calor, que uno vaya, se sirva, tome, ¿sí?, y bueno, al final sea la muerte, ¿sí? Me encantó esta frase porque es real. Nadie en su sano juicio tomaría veneno si está bien indicado. Nadie consumiría lo que el diablo nos quiere dar, ¿sí?, si realmente estuviera con todas las indicaciones que debería estar. Sin embargo, como dice aquí, el diablo maquilla todo de tal manera que nos hace perder, ¿sí?, realmente cuál es el peligro que hay allí. No nos equivoquemos, ¿sí?, de enemigo. Allí suele estar nuestra peor falta de conocimiento. El enemigo no es el hermano o la persona que habló mal de ti, o que te maltrató, o que fue ingrata contigo. Muchas veces, y es lo que quizás Pablo plantea al principio del perdón, muchas veces nos enojamos con el hermano que no nos vio, que no nos saludó, con aquel que actuó mal conmigo. Sí, y por esto yo marcaba la actitud de Pablo. Pablo sabía que él tenía que perdonar y Pablo no pone peros. Pablo no dice, bueno, los perdonaría, pero aquel me hirió mucho. Los perdonaría, pero no, se equivocó un montón. No, Pablo dice, los perdono porque sé que si no los perdono, el diablo puede tomar provecho de esto. Y nos puede ir mal. A vos, a mí y a todos los que estamos reunidos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, entender, la primera cosa que tenemos que entender, que nuestro enemigo no es al que tenemos enfrente, ¿sí?, sino que es lo que el diablo quiere hacer con las cosas que de repente suceden. El enemigo está más allá, acecha detrás de tu ego ofendido, empujándote a que se convierta en rencor dentro de tu corazón, a que no perdones la ofensa. El adversario está detrás de ese deseo de buscar justicia por mano propia. ¿Cuántas veces queremos buscar justicia en mano propia? ¿No? Ah, vos me hiciste esto, espera la vuelta. ¿No? Muchas veces actuamos de esta manera. El enemigo está detrás de esos pensamientos, ¿sí? Dice, pues de cualquiera de estas maneras te tendrá donde él quiere. Si uno actúa de esta forma, el diablo dice, bueno, te tengo acá donde yo quiero que estés, ¿sí? Frenado, atento a este problema, cuando de repente hay un montón de bendiciones y un montón de cosas que Dios quiere hacer con tu vida y que no pueden hacer porque no estás atento a Dios, estás atento a las cosas que el diablo quiere que estés atento, ¿sí? Dice, te tendrá donde él quiere, lejos de Dios, centrado en ti mismo y con la puerta abierta para las ideas del demonio. Abramos nuestros ojos a la realidad espiritual. No nos dejemos engañar. Tenemos en la Biblia todas
toda la revelación que necesitamos para comprender, para luchar y salir victoriosos en la lucha espiritual contra las tinieblas. Creo que un punto clave, ya lo venimos viendo, es la palabra de Dios. Es punto vital, ¿sí? Y creo que es un punto vital no tan solo por este tema de la ignorancia, sino por la vida del cristiano en sí. El otro punto dice sabiduría de Dios. Los planes del diablo no son efectivos para quienes son sabios según la palabra de Dios. Quienes honran al Señor y por tanto obedecen su palabra, son sabios y no caen en el engaño de las tinieblas. Y esto que leemos recién es lo que hizo el apóstol Pablo, ¿no? Una persona sabia, ¿sí? Que honró y honraba al Señor, ¿sí? Por lo tanto obedece su palabra, sin importar su enojo, sin importar su ego, sin importar quizás lo que pudiera haber sucedido, él obedece la palabra de Dios, ¿sí? Y no cae en el engaño de las tinieblas. Perdonan, no guardan rencor, no caen, ¿sí? En la provocación, no se dejan seducir por el deseo de venganza, oran por quienes les persiguen y aman a quienes les desprecian. Son cosas re fuertes y son cosas muy difíciles. Yo creo que si en este momento te freno un poquito y te digo, bueno, ponete a pensar chiquitito así, quizás en una persona que te hirió, quizás en una persona que te ofendió, quizás en una persona que te quedó debiendo dinero, en una persona que habló mal de vos. Si te empiezo de repente a decir, pensá en ello, y quizás te venga algún resentimiento, algún rencor, quizás no, ¿sí? Pero es importante saber de que si nosotros nos frenamos en esas cosas, ¿sí? Perdemos, porque el diablo es lo que quiere, distraernos de esa manera, ¿sí? Y la Biblia y esta lección nos llama a perdonar, a amar, ¿sí? A no ignorar, ¿sí? Lo que el diablo quiere hacer en contra nuestra. Y creo que es importante detenernos. Yo cuando leí esto me detuve un cachito a pensar en esto y decía, Señor, ¿sí? O sea, ¿cuántas veces por el enojo, porque de repente salta nuestra humanidad, ¿sí? Porque de repente, como dice la Biblia en Gálatas, ¿no? Los frutos no son el fruto no es el del Espíritu, sino que están de repente el fruto de la carne, ¿no? Y nos salta todo esto, la ira, el enojo, ¿sí? Como leemos bien descrito en la Biblia, ¿sí? Y es importante que le demos el dominio al Espíritu Santo para que Él nos ayude, porque si hay algo claro es que hay muchas cosas que en nuestra fuerza no podremos lograr. Hay muchas cosas que quizás son fáciles de perdonar, hay muchas cosas que quizás son fáciles de olvidar y hay otras que no. Y allí es donde el Espíritu Santo debe actuar. Cuando vivimos dependiente del Espíritu Santo, reconocemos los engaños del diablo, vemos las trampas ocultas que hay detrás de cada tentación y elegimos obedecer al Espíritu Santo en lugar, ¿sí? de a nuestra carne, que es débil y el diablo lo sabe. Seamos sabios, confrontemos los ataques y planes del enemigo con las armas de Dios. ¿Cuáles son las armas de Dios? Y acá nombra algunas cosas que deduce como armas de Dios y dice la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, vital como hijos de Dios, la voz de Dios, la cual vamos a escuchar, ¿sí? Estando realmente en comunión por medio del Espíritu Santo, el conocimiento de su palabra, ¿sí? Como digo, la palabra trae mucha sabiduría, pero hay un punto en donde el Espíritu Santo va a ministrar tu vida. Si lees la palabra y de repente vas a tener revelación del cielo y vas a entender que es el Espíritu Santo hablando a tu vida. La oración, la adoración, la comunión con otros creyentes, que quizás hoy en día vemos que está bloqueada así por toda esta situación de pandemia, por las decisiones que de repente toman nuestros gobernantes. Pero creo que hoy estamos en un tiempo de comunicación. Hoy creo que no hay una barrera en la comunicación. Quizás nos hablan de mantener la distancia, de no abrazarnos, de no darnos la mano, de no saludarnos con un beso. Pero creo que hoy la tecnología, aunque muchas veces es contraproductiva,
En estos casos creo que nos sirve mucho un mensaje, una llamada, una oración por medio de un mensaje de audio, de WhatsApp, por compartir una imagen que lleve bendición a tu hermano. Esa comunión no se debe perder. Creo que no hay una excusa para perder esa comunión. Quizás no sea la misma calidad de juntarnos, tomar unos mates como buen argentino que tomamos mate o en su mayoría toma mate. Quizás no podemos hacer eso, pero la comunión entre hermanos no se debe romper, sino se debe quebrar. El testimonio de nuestras vidas, la sangre de Cristo, el nombre de Jesús. Estas son herramientas, ¿sí? Estas son armas, ¿sí?, que tenemos para utilizar y que tenemos en nuestras manos. Todas estas cosas son poderosas en Dios para que destruyamos las fortalezas y argumentos del diablo en nuestra mente. Vamos a leer en 2 Corintios 10, del 3 a 5, que dice: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y en Apocalipsis 12, 10 y 11 dice: luego oí en el cielo un gran clamor. Ha llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Este es un versículo re poderoso, es un versículo y una revelación tremenda. Sí, es una revelación tremenda. Y esto, como he escuchado muchas veces, el Apocalipsis es por así decirlo, la antesala, es como el tráiler de una película, es como el tráiler de la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Y esto que dice acá en este espacio es tremendo, ¿sí? Es vencer al diablo, es vencer al acusador, como dice acá, ¿sí? Alejemos de nuestra vida la ignorancia sobre la influencia nefasta del mundo espiritual de maldad en nuestras vidas, relaciones, familias y naciones. Alejemos al diablo. El diablo prefiere ser ignorado por el creyente. De esta manera será más fácil engañarlo. ¿Sí? De esa manera el diablo nos engaña más fácil. Más aún si el cristiano no conoce la verdad de Dios, ignora las enseñanzas de la palabra, no escucha al Espíritu Santo, poco podrá hacer para no caer en la trampa diabólica. Y estos puntos son importantísimos, ¿sí? Si el cristiano no conoce la verdad de Dios, ¿y cómo conocemos la verdad de Dios? Leyendo la palabra, ¿sí? Teniendo las enseñanzas que la palabra de Dios nos trae, escuchando al Espíritu Santo por medio de la oración, por medio de la lectura de la Biblia. Si poco podremos hacer para no caer en esas trampas. Porque como leíamos anteriormente, hay muchas cosas que parecen bonitas, que parecen estar bien, ¿sí? Pero es todo el maquillaje del diablo. Y de repente cuando nos dimos cuenta, estamos complicados. En conclusión, como en el famoso cuento del traje del rey, negar una realidad no hará que ésta deje de existir. Así sucede con el mundo espiritual. Aunque lo ignoremos, seguirá allí afectándonos. Y creo que esto es importante porque hoy, si no lo sabías, Dios está revelando en tu vida que en todas estas situaciones hay un trasfondo espiritual, atrás del enojo, atrás de la ofensa, atrás de que no sé qué pasó, no sé qué sucedió, pero la relación se rompió. Hay un trasfondo espiritual. Y todas esas situaciones, lo mejor es llevarlas a los pies de Cristo para que Dios actúe en todos los lugares que deba, ¿sí? Para que reine el perdón, reine la paz en medio de sus hijos. La ignorancia nos hace presa fácil del engaño. La falta de conocimiento
será el enemigo del máximo nivel espiritual en nuestras vidas. La Biblia nos advierte que las artimañas y acechanzas del diablo, de las artimañas y las acechanzas del diablo, y nos dice en Efesios 6:11, póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Y también se nos previene en 1 de Pedro 5:8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, como león rugiente, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Y esta primera parte que dice practiquen el dominio propio es dificilísimo. Es dificilísimo. Pero ahí es donde nuestro espíritu debe ser sometido al Espíritu Santo. Nuestra vida debe ser sometida al Espíritu Santo. Yo conozco mucha gente y yo era uno de los que decía, no, yo soy así y Dios no me cambia y yo soy así y yo soy así. Y cuando uno de repente comienza a entender que esas son herramientas, a veces son pretextos que nacen de nosotros, pero son herramientas que el diablo está utilizando para mantenerte frenado, para mantenerte quieto, para mantenerte atento jugando con algo y no recibiendo las bendiciones del cielo. Cuando te das cuenta, empezás a trabajar con esto que es el dominio propio. Cada vez es difícil porque estás peleando contra vos mismo, vos sabés que sos así, vos sabés que reaccionarías de esta manera, ¿sí? Y hasta incluso defenderías tu honor, por decirlo de alguna forma. Defenderías tu honor, pero sin embargo Dios nos llama a esto, ¿sí? A practicar el dominio propio. Su palabra nos llama a esto, ¿sí? Mantenernos alerta, ser personas que estén atentos, porque como leíamos anteriormente, hay cosas que parecen tan real, tan naturales y tan lindas, que solamente un experto con revelación del cielo se da cuenta que ahí está actuando el diablo. Seamos sabios, honremos a Dios, escuchemos su voz y obedezcámosla. Usemos las armas espirituales que nos fueron otorgadas. Entonces no habrá maquinaciones, cosas en nuestra cabeza, ¿no?, que actúen. No habrá maquinaciones del infierno que puedan vencernos. No ignoremos la forma en la que el diablo se mueve. No ignoremos estas verdades que se nos son reveladas día a día, ¿sí? No ignoremos, porque entramos en un juego que es peligroso. Por algo el apóstol Pablo decía, perdono, ¿sí?, porque no ignoro lo que el diablo quiere hacer, ¿sí?, porque no ignoro que él se puede aprovechar de esto y perjudicarnos. Hermano, espero que esta lección haya sido de bendición para tu vida. Yo espero haber sido claro en compartirla, pero sobre todo espero que el Espíritu Santo se haya revelado a tu corazón, que aunque quizás parezca sencillo, el Espíritu Santo puede haber traído ahí revelación de lo alto para tu vida y quizás te haya mostrado cosas a cambiar, a entregar o empezar a procesar, porque hay cosas que no son sencillas, que llevan tiempos de oración, tiempos de entrega y que llevan a arrodillarse una y otra vez. Que Dios pueda seguir obrando en tu corazón aún en estos tiempos, ¿sí? Y que realmente podamos aferrarnos a la mano de nuestro Dios. Te bendigo y te doy gracias por compartir este tiempo y aprovechar luego de este momento a orar, ¿sí?, a acercarte al Padre y hasta incluso quizás poner en práctica un poquito lo que decía recién, ¿no?, de no perder la comunión con tu hermano, enviarle un mensaje a alguien bendiciendo, ¿sí?, que esto no sea un video más, que no se cierre acá, sino desde que aproveches, ¿sí?, este momento que dedicas para poder invertir en el reino de Dios, en oración, en lectura de la palabra y aún bendiciendo a tu hermano, enviando un mensaje, una palabra, una imagen. Que el Señor bendiga tu vida y bueno, vamos a estar viéndonos nuevamente el próximo domingo, ¿sí?, porque aunque vemos al pastor allí, sé que habemos muchos conectados y nos leemos, así que el Señor bendiga tu vida. Que estar